El cordero en pie, como degollado, tiene 7 cuernos y 7 ojos. Siete cuernos y 7 ojos. Miremos el versículo 6. Vi un cordero degollado. Recuerden que pasamos de una imagen en la que el vidente nos decía que ha triunfado el león de Judá. Pero sorprendentemente pasa a la imagen del cordero, como en una acrobacia lógica que tiene la violencia de un oso negro. ¿Por qué? Porque el león de Judá es un guía militar, uno que podría competir con el dragón en cuanto a fuerza y astucia, con el que combatiría al mismo nivel, mientras que el cordero nos recuerda la imagen de la víctima sacrificial. Acuérdese que la Pascua se celebraba con la inmolación de un cordero, y por eso nos recuerda a esa víctima para el sacrificio, que se entrega impotente ante su carnicero, el que lo va a matar. Colocando la imagen de la víctima junto a la del guía militar, que es el león de Judá, pues Juan va a crear un símbolo de la conquista a través de la muerte sacrificial. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Atención con esto que les voy a decir. ¿Qué significa el cuerno? El cuerno es símbolo de la fuerza, es símbolo del poder. Los 7 cuernos indican la plenitud del poder. Y los 7 ojos son interpretados por Juan como 7 espíritus de Dios. El ojo, recordémoslo, indica conocimiento. Por tanto, si el cordero tiene 7 ojos, quiere decir que él tiene la plenitud del conocimiento, él lo conoce todo. Y entonces, trasladando la imagen del cordero a Jesús, podemos decir que en Jesús se suman a la vez la plenitud del poder y la plenitud del conocimiento. Él es aquel que todo lo sabe, Él es aquel que todo lo puede, que está presente y actúa en nosotros, en medio de nosotros, a través del Espíritu Santo. Lo que Juan quiere decirnos es que el Cordero no vence con las armas del diálogo, óigase bien. El Cordero no vence con las armas del diálogo, sino por la fuerza de su martirio, de su testimonio, de su entrega. Esa es la extraña estrategia que Dios usa, oponiendo la fuerza desarmada del testimonio a las armas del imperio. Y ya les he dicho en más de una ocasión que lo que vino a terminar con el imperio fue el silencio de los cristianos y la disponibilidad para el sacrificio. Nosotros como cristianos no podemos combatir al dragón con las mismas armas, es decir, usando la violencia, por ejemplo. Nosotros no podemos ilusionarnos en querer vencer el imperio
haciendo uso de sus mismas razones y de sus mismos instrumentos, que en definitiva son instrumentos de fuerza y de poder. ¿Por qué? Porque eso no hace más que edificar una nueva Babilonia, ilusionándose en construir Jerusalén, pero cuando el Cordero abra el libro, aparecerá la exactitud de sus acciones. Por eso dice allá en 5:8, cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y ustedes ven ahí en la diapositiva, en primer lugar, la Nueva Jerusalén y Babilonia. Recoge lo que ya les acabo de decir, que es estilos de vida, 2 visiones encontradas, que son la visión del dragón y la visión del cordero. Y a nosotros nos toca elegir cuál es el estilo de vida que vamos a seguir. Si realmente somos cristianos, el estilo de vida es el de la búsqueda de la Nueva Jerusalén, y por lo mismo tenemos que elegir al Cordero, que es el testigo que no habla, que con su vida lo dice todo y que está dispuesto al sacrificio antes de comenzar a enfrentar a Babilonia, porque será ese silencio y esa humildad la que irán a derrotar y hacer caer los grandes muros que había erigido Babilonia. Fijémonos bien que las armas del imperio son las armas de la violencia. Se impone por la fuerza. La verdad del imperio es una verdad entre comillas. La paz del imperio es una paz impuesta por la fuerza, mientras que para los cristianos la conquista se da a través de la muerte sacrificial. Los cristianos tienen como ideal de vida al Señor Jesús, que les ha dado ejemplo de que hay que conquistar el mundo. Y para poder ellos conquistar al imperio, van a tener que usar la misma arma que usó su maestro, el sacrificio, la muerte del corderito. Y por eso ustedes tienen esa imagen ahí de unos cristianos arrojados a las fieras. Ellos, ¿qué hacían mientras las fieras los devoraban? Pues estaban en oración y estaban cantando. Y ustedes ven allá que hay algunos cristianos crucificados, pero con fuego a los pies, es decir, los volvían como antorchas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Están siguiendo la misma táctica que ha usado el maestro, que al imperio se lo conquista no por la fuerza, sino a través de la entrega sacrificial. Se postraron ante el Cordero y nos dice que, les recuerdo que el Cordero tiene 7 ojos, 7 cuernos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. El versículo 7 que acabamos de describir
pues nos enseña, comienza hablando de que tenía 7 cuernos y ahora nos dice en el 5:8, perdón, que los ancianos se postraron. Ustedes ven ahí en la diapositiva cómo las coronas son arrojadas a los pies del que pasa. Y vemos allá cómo todos los seres vivientes, todos los seres celestiales, pues le abren paso a él. Y ese es Jesús, el Cordero que ha sido degollado, y ahí vemos que tiene las llagas en las manos, las conservó después de la resurrección. El Cordero, presentado en medio de los vivientes y de los ancianos, parece como surgiendo en medio de ellos mientras avanza hacia el trono, y entonces eso nos recalca, nos hace énfasis en el misterio de la encarnación. ¿Por qué? ¿Por qué el misterio de la encarnación? Porque Jesús es verdaderamente un hombre. Viene, por tanto, de la creación y es un verdadero hebreo, o sea, surge del pueblo elegido. Para nosotros los católicos, la expresión Cordero de Dios nos es familiar porque con frecuencia la oímos en la Eucaristía, con el riesgo, sin embargo, de no conseguir saber todo lo que hay de riqueza bíblica en esa expresión Cordero de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque cuando decimos Cordero de Dios, nos estamos refiriendo al Cordero Pascual. Y cuando decimos Cordero Pascual, pues pensamos en la liberación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero también pensamos en la liberación definitiva que Cristo como Cordero nos ha conseguido con su muerte en la cruz y con su resurrección. Y entonces también hay que recordar que el mismo Señor Jesucristo en la última cena se identificó con el Cordero. Cuando tomó el cáliz, dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: bebed, porque esta es mi sangre de la alianza, que ha sido derramada por muchos. Jesús entonces es el Cordero, porque derrama su sangre por nosotros, y porque igual que el Cordero, también se ofrece en sacrificio. Por eso, de hoy en adelante, ustedes cuando pronuncien en la misa Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, pues ya saben qué es lo que están diciendo, cuál es el peso específico de esa designación, de esa palabra, de ese nombre que, como les acabo de decir, el mismo Señor se adjudicó, porque Él es consciente de que la sangre que va a ser derramada lo va a hacer por toda la humanidad. Y esta referencia nos autoriza a comprender mejor el símbolo. La Sagrada Escritura, efectivamente, pues va a conocer otros usos de la imagen del Cordero, y esa imagen
a veces se nos presenta como símbolo de docilidad y otras veces como símbolo de debilidad. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis prevalece el sentido litúrgico. Atención, el sentido litúrgico. Si Cristo es llamado Cordero, es para decir que nos ha redimido con su sangre y no ciertamente porque sea débil o porque le falte fortaleza en las cosas que dice o que hace. No, muy al contrario. La palabra del Señor, como hemos dicho, es una palabra de doble filo porque es una palabra fuerte, penetrante, cortante. A continuación, la visión de Juan completa esa simbología sacrificial y entonces el cordero que había derramado su sangre, que había sido crucificado para nuestra salvación, lo vemos ahora inmolado. Sin embargo, está en pie. ¿Y delante de quién está en pie? Está en pie delante del trono. Decir que uno está delante del trono es decir que uno es el verdadero rey. En este caso, él está delante del trono. Y, y con eso lo que se está diciendo que ha sido entronizado, o sea, que ha sido constituido rey. Esa expresión voluntariamente contradictoria. ¿Y por qué digo voluntariamente contradictoria? Porque fue muy bien pensada. No fue por acaso que apareció así. De estar en pie, pero al mismo tiempo como inmolado, nos lo identifica con Cristo resucitado, que se presenta a los suyos con las heridas abiertas de su pasión para indicar que el misterio de la cruz y el de la resurrección no se excluyen mutuamente, muy al contrario, están presentes simultáneamente. El Cordero es tanto el crucificado como el resucitado. De este modo, Juan quiere decirnos que Cristo reina no solo con el ejercicio de su poder ahora que está ya como rey, y este domingo pues vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, y es en ese sentido que tenemos que celebrar. Entonces, Cristo está no solo con el ejercicio de su poder, sino a partir de su impotencia, es decir, de su entrega al Padre. En otras palabras, Cristo reina como crucificado y a partir de la cruz. Es hermoso, por ejemplo, cuando ustedes leen la pasión en el Evangelio de Juan, cómo Juan presenta a Jesús reinando desde la cruz. Y por eso es el único evangelio que pone a Pilato colocando en primer lugar a Jesús como el rey de los judíos. Después escribiendo en las tres lenguas universales de ese tiempo, este es el rey de los judíos. Y la pregunta que le hace, de manera que tú eres rey. Y el Señor le dice, tú lo has dicho. ¿Eso lo has dicho por ti mismo o te lo han contado otros acerca de mí? Y entonces, con ese acontecimiento
del crucificado, ese crucificado que ya desde la cruz se constituye en rey, pues lo hace también Señor de la historia. El himno cantado por los ancianos confirma esa interpretación. Cuando dice, tú eres digno de tomar el libro porque has sido inmolado. ¿Y por qué les digo eso? Porque el libro, ¿qué es lo que contiene? El libro contiene toda la historia de la humanidad. Y el único que puede juzgar esa historia, ¿quién es? Dios. Y el único que puede leer ese libro, pues ha sido el Cordero Inmolado. O sea, él ya tiene dentro de su reinado esa prerrogativa tan especial de poder leer el libro, de poder interpretarlo. Y por eso la fuerza que vencerá al dragón no será una resistencia directa contra él, sino que se llega a vencer a través del sacrificio por amor. Y eso que estoy diciendo de vencer al dragón, pues no solamente a nivel universal, sino también a nivel particular, personal, individual. Nosotros, ¿cuántas veces somos atacados en el día por el dragón? Comenzamos a resistirle con las mismas armas. Y resulta que el Señor nos dice, tú no serás vencedor, sino hasta cuando seas capaz de sacrificarte por amor. Porque es el sacrificio el que va a vencer la tentación y es el sacrificio por amor el que va a vencer el pecado. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos que valorar las valientes sugerencias eucarísticas que lleva consigo la imagen del Cordero, identificado con el león de Judá. Juan quiere decirnos con ello que la liturgia celeste se repite en la liturgia eucarística de tal forma que cada vez que se celebra la Eucaristía, el Cordero toma de nuevo posesión de su trono y los sellos que impiden un acceso a la historia, haciéndola ilegible, haciéndola algo que no se puede interpretar ni leer, pues son destrozados uno a uno. ¿En dónde? En la Eucaristía. Y en el silencio general, que fácilmente se puede imaginar, el Cordero avanza desde el trono hasta que llega a tomar el libro de las manos de aquel que está sentado en el trono. Siguiente diapositiva. Y es un gesto sencillo. Ustedes lo ven ahí en la parte inferior. Y entonces es un gesto sencillo que manifiesta al mismo tiempo el poder del Cordero y con ello, pues la manera como lo ejerce. Y llegados a este punto, decimos que se interrumpe con un canto de júbilo, que es un canto cósmico. Entonces, cantaban un canto nuevo. ¿Y qué decían? Eres digno de recibir el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Entonces ven ustedes algunas imágenes ahí, me parecieron muy lindas, que está representando
todo lo que es cósmico, o sea, la historia alcanza a todo el cosmos, no solamente al hombre, sino a toda la creación. Y entonces, él ahora tiene acceso a toda la creación. Esos sellos van a ser rotos, van a ser levantados, y cuando recibe eso, pues toda la corte celestial comienza a cantar, y ahora se hace ese canto muy amplio, a tal punto, como ya les dije, que se convierte en un canto cósmico. ¿Qué quiere decir ese canto cósmico? Ese canto cósmico pues se refiere a las plegarias de los santos contenidas en las copas de oro y contenido también en el toque de las cítaras. Y entonces pudiéramos decir que el himno que se están cantando comienza a adquirir una dimensión muy especial, que no es simplemente auditiva, sino que también es visiva y olfativa. Y entonces se unen al himno de alabanza, que ahora es llamado nuevo, porque está unido a un acontecimiento totalmente nuevo. El león se ha convertido en cordero, y el cordero ha manifestado ya su dignidad de inmolado y de resucitado, y con ello la creación ha cumplido su sentido último, y la alabanza, por tanto, ya no es hacia el Dios creador, sino hacia el Dios redentor. Fíjense bien, la redención es una nueva creación. Y el cosmos, ¿qué es lo que está haciendo? Unirse a la voz de la corte celestial, o sea, las plegarias de los santos, a las oraciones de todos los que están ya en la gloria de Dios. Y al unirse a esa voz, pues la creación es como si entrara también ya en la presencia de Dios, en la eternidad. Y esa creación, desde ese punto de vista, es nuevo. O sea, todo el cosmos ahora siente que alcanzó aquello para lo cual fue creado. Y aquello para lo cual fue creado, ¿qué fue? ¿Qué era? ¿Qué es? Pues que será toda la creación redimida, no solo el hombre, sino toda la creación redimida. Ser redimido significa que alguien la ha llevado a su término, a su plenitud, a su totalidad. Le ha dado el sentido más grande, el más elevado que pueda tener todo lo creado. Y por eso ese himno es un himno muy especial. Eres digno de recibir el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y has adquirido a todos los hombres y nos has dado un reino de sacerdotes. Entonces, fíjense bien la belleza que eso tiene, y lo decíamos anteriormente, eso es lo que la Eucaristía, cada vez que se celebra, así sea en la parte más lejana, encima de una piedra porque no hubo más, y se celebra allí, la Eucaristía es la misma esa que se celebra allá, cuando un misionero no tiene más donde celebrar, sino una piedra grande y la gente alrededor, y no hay una capilla ni nada, sino que la gran basílica del universo, pues es la que se abre para acogerlos.
tiene el mismo valor de la que se celebra en la Basílica de San Pedro por el Papa. Ese misionero humilde que está ya celebrando, está celebrando lo mismo que celebra el Papa en la Basílica de San Pedro. No hay ninguna diferencia. Únicamente la parafernalia, pues que en eso sí se diferencia, pero en lo fundamental, en lo esencial, es lo mismo, porque Cristo es el mismo, inmolado y resucitado, cada vez que el Padre extiende sus manos sobre la hostia y el cáliz, y a eso le llamamos epíclesis. Epíclesis. Epíclesis quiere decir sombra. Y es lo mismo que hizo el Espíritu Santo con la Virgen María. La cubrió con su sombra. ¿Quién viene en el momento de la consagración cuando el Padre extiende las manos? ¿Quién es el que da la sombra? El Espíritu Santo. Y Él es el que convierte esas especies humildes de pan y de vino, la hostia y el vino, en cuerpo y sangre de Cristo. Y toda la creación está exultando de alegría allí en ese instante. Y por eso se da también lo siguiente. Dice, hombres rescatados y sacerdotes para el reino. Es muy extraño y es importante subrayarlo, vale la pena, que hay un verbo que es el verbo agoraxein, para indicar rescatar y redimir, en vez de eleuteinen, que es liberar. Significa comprar en la plaza y tiene el sentido de rescatar porque la plaza era el lugar donde se traspasaban y comerciaban los esclavos. En este contexto se asume así un sentido muy concreto, muy hermoso. Los cristianos fueron eliminados del mercado y reservados para Dios. Los cristianos ya no somos esclavos, nos dice Pablo. Ya no eres esclavo, eres libre. Esa es la identidad propia de la persona redimida por Cristo, una persona libre, reservada únicamente para Dios. En el mundo grecorromano, la compraventa de esclavos era pues un espectáculo relativamente común, como cuando vamos aquí a un supermercado y compramos naranjas o compramos bananos o compramos lo que tenemos que comprar, que sabemos que ahí lo vamos a encontrar. Pues en el mundo grecorromano, también en estos puntos había esclavos, siempre había esclavos. Y uno decía, necesito un esclavo, como decir, necesito una escoba. ¿Piensan ustedes que eso ha cambiado? Pues también en el mundo de hoy vemos que cualquier cosa, incluso la dignidad y la honestidad, puede estar en venta. Y también descubrimos que nosotros mismos somos objeto de mercado, porque sin darnos cuenta, somos manipulados de mil maneras por las agencias publicitarias, por los expertos en marketing, en opinión. Y entonces nos manipulan muy fácilmente. Y se siembran a veces unos sentimientos tan horribles en la sociedad, justamente por estas personas. En las campañas políticas eso juega un papel fundamental y envenenan a la gente.
y son capaces de enfrentarse y matarse unos con otros. Uno pensaría que eso era de épocas anteriores, pero no. Nomás ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo está la situación con Trump y con los demócratas? Eso está como una guerra. ¿Y dónde comienza todo eso? En las agencias publicitarias, en los que hacen las encuestas de opinión, que a veces son manipuladas, compradas. Y entonces, quien ha sido redimido por Cristo tiene la conciencia de haber sido quitado del mercado, arrancado de la plaza pública, de no ser una persona disponible para nadie. Por tanto, con la redención se es verdaderamente una persona libre. Y aquí vuelve de nuevo la idea de que el Cordero hace de nosotros un reino de sacerdotes. Ya eso hemos aludido en varias ocasiones. Un reino de sacerdotes que vale la pena indicar, nosotros hacemos parte de ese reino de Cristo, no porque hayamos sido conquistados a la fuerza, sino, en primer lugar, porque hemos sido liberados. Y en segundo lugar, porque hemos sido consagrados, elegidos, consagrados, puestos aparte, les explicaba yo hace 15 días. La acción del Cordero no es la de la sumisión, sino la de la promoción y exaltación de todos los que acogen su palabra y su doctrina. Y él a través de esa palabra, que nos dice que nos quiere para sí mismo, pero que nos libera. ¿Nos libera para quién? Para Dios, su Padre. Y nadie es más libre, oigan esto, que quien obedece a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios nos libera de toda potencia humana. Estamos en manos del que sí es potente, del que no solamente hace todas las cosas, sino de que las regenera, las libera, les da un sentido nuevo. He aquí que hago nuevas todas las cosas, nos dice Isaías. Y eso lo podemos decir todas las mañanas cuando nos levantamos. La creación que usted encuentra cada día es nueva, no es la de ayer, es la de hoy. Y esa creación no será la de mañana, es otra. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando los días a veces son grises y después son soleados y después son entre soleados y grises. Con todo eso el Señor nos está diciendo, mire, yo hago cada día diferente. No se preocupe, la flor que murió ayer murió y hoy en vez de esa renacen unas 10. Las células que se murieron en mí hoy, pues mañana serán reemplazadas por otras. Esa es la acción del Señor, su acción creadora y su acción redentora. Y entonces nosotros, por ser reino, pues somos sacerdotes. Y llevamos a cabo, en relación con el mundo, esa función sacerdotal de ofrenda y sacrificio
por la salvación del mundo. Óigase bien. ¿Qué significa que uno sea sacerdote? Yo le expliqué la otra vez una parte, pero ahora le explico la otra. Se la completo. Que uno sea sacerdote quiere decir que debe ofrecerse, debe ser ofrenda, debe hacerse sacrificio por la salvación del mundo. Y entonces mi don sacerdotal es el que me constituye por la acción del Espíritu en esa ofrenda. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, debe estar orientado a ofrecerlo a Dios por la salvación del mundo. Y todo lo que yo debo sufrir, padecer, sacrificar, igual, porque todos los días tenemos la posibilidad de ofrecer y de sacrificar. Todos los días. No me digan que no. Y yo les he dicho muchas veces acerca de la batalla interior, la lucha interior. Ahí está, en esas dos palabritas, ofrenda y sacrificio. Esa palabra de crítica que no sale de mi boca y que me obliga a morderme la lengua. Yo le ofrezco a Dios, Señor, en mi oración de la mañana, que hoy yo no hable mal de nadie. Pero no falta el dragón que nos está tentando y diciendo, mire, háblele a él de esta persona, acuérdese, y nos empuja y nos molesta y nos fastidia. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, soy débil, soy débil. Si tú no tienes a Felipe, decía San Felipe Neri, Felipe se irá a los abismos más horribles. No sueltes a Felipe. Pues ese Felipe es cada uno de nosotros. Que por la mañana le hemos dicho al Señor, Señor, que hoy yo pueda agradarte en esto y en aquello. Ofrenda. Pero cuando se presenta la ocasión y viene la tentación, ahí es donde yo tengo que hacer el sacrificio. Morderme la lengua para que no salga la palabra que no debe salir. Pellizcarme. Darme un puntapié en el talón para que yo caiga en cuenta de que no debo ir hablando de los demás. Y así es como salvamos al mundo. No es haciendo grandes obras, es en las cosas menudas de cada día donde está esa salvación. Y eso lo uno al sacrificio y a la ofrenda de la Eucaristía, de la próxima Eucaristía que yo voy a celebrar. Y entonces fíjese bien cómo esa lucha espiritual, esa lucha interior, cobra sentido y un sentido cósmico, por lo que les decía hace un momento. La salvación que Jesús nos ha traído no es una salvación para mí solamente, es para todo el cosmos, y todo el cosmos canta el himno de alabanza, de acción de gracias. No solamente los que creen, sino todo el cosmos, toda la creación. Y entonces, ¿qué nos enseña Juan? Nos enseña que antes que intercambiar las persecuciones y las tribulaciones con el odio, con el sectarismo, nosotros lo que tenemos que hacer es pedir
rogar por nuestros enemigos. Nos lo enseñó el mismo Señor cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Y entonces, ahí sí, nuestra vida tiene que ser una ofrenda litúrgica. Óigase bien, ofrenda litúrgica por los enemigos. La mejor manera de acabar con un enemigo es haciéndolo amigo. Y si hay algo que podemos nosotros decir que es cautivante nuestra fe, es precisamente esto. Nosotros no somos los destinatarios de la redención como meros operadores pasivos, sino al contrario, es Dios quien nos llama a colaborar en esta obra, a poner nuestro pequeño cansancio, nuestro sufrimiento junto a su altar del sacrificio. Como dice Pablo, si mi sangre se ha de derramar rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Y entonces estamos invitados a poner las 2 moneditas, los 2 céntimos, al sacrificio de Cristo por la salvación del mundo. Nos parece poco, 2 céntimos solamente, pero es todo lo que tengo, lo que echó la viuda allá en el cepillo del templo, su ofrenda. Esa es mi contribución personal. Y así con esas 2 moneditas que yo le doy al Señor en este día, pues me uno a la obra de salvación y ejerzo mi sacerdocio en el sentido litúrgico de la palabra. Como les dije antes, colaborando, no quedándonos como operadores pasivos, sino poniendo las 2 moneditas del cansancio y del sufrimiento junto al altar del sacrificio de Dios. Ahora nos encontramos con el texto Apocalipsis 5, 11, 14. 5, 11, 14. ¿Quién quiere leer? Y yo seguía mirando y oía el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones que gritaban a toda voz: digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Y les respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Gracias, José. Bueno, ustedes se dan cuenta el tono del texto. Aparece toda la creación, es que no se le escapó ni un microbio siquiera. Miríadas de ángeles, todas las criaturas en el cielo y en la tierra, las que están debajo de la tierra y del mar, todos los seres que se encuentran, excluidos los hombres, se asocian al himno de los ancianos, mientras estos ancianos responden y lo confirman con su amén y se postran.
Eso en griego se llama, la postración se llama metania. De ahí viene la palabra metanoia, conversión. Lo que quiere decir que mientras uno no se postre realmente ante Dios, todo lo que diga de su propia conversión, pues es dudoso. ¿Hasta cuándo le va a durar los buenos propósitos? Porque es para postrarse como estos seres y ponerse ahí sí como un siervo delante del Señor. Y con esto se completa el movimiento circular de este himno, que comienza en el cielo, prosigue en la tierra y se remata de nuevo en el cielo. Es una y única la alabanza que se eleva a Dios desde el cielo, desde la tierra y desde todos los confines del universo. Óigase bien, una y única. La participación de toda la creación en la alabanza de la Iglesia expresa el hecho de que los cristianos, en nuestra función sacerdotal, hemos de restablecer la armonía del universo perturbada por el pecado. El pecado ha herido al mundo, porque cada vez que nosotros hacemos uso de las cosas creadas para lesionar a nuestros semejantes, degeneramos su uso natural. Como nos lo dice el Papa Francisco, el mundo es como una casa, pero una casa muy bonita, cuyo inquilino, o sea, el hombre, se ha vuelto loco y ha comenzado a volverla trizas, a acabarla, a destrozarla, a incendiarla. Los cristianos, habitando este mundo, cantando la alabanza de Dios en este mundo y haciendo uso sabiamente y con amor de este mundo, restituyen a la creación su orden y su belleza. Y por eso San Pablo dice que la creación misma espera con desasosiego la revelación de los hijos de Dios. La creación está, pues, ansiosa de ver esa revelación de los hijos de Dios. Entonces, muy interesante esta parte que tal vez nunca nos habíamos imaginado que el Apocalipsis nos estuviera hablando de estas realidades que están ligadas, es decir, no hay un punto de quiebre entre la oración del cielo y la oración de la tierra. Y por eso hablamos de la liturgia en el cielo y en la tierra. Es interesante, al concluir esta presentación de la liturgia celeste, como nos la ofrece el capítulo 5, me parece oportuno señalar que el Apocalipsis ofrece también indicaciones sobre el modo posible de vivir nuestras liturgias aquí en la tierra. Una cuestión que ha interesado mucho a los exégetas
pues son los estudiosos de la Biblia, los que interpretan la Biblia, versículo por versículo. Es la pregunta de por qué Juan imagina una liturgia tan compleja y articulada, y de dónde sacó él todos esos ritos y esos himnos. Es interesante la pregunta. Fíjense la pregunta que hacen los exégetas. ¿Cómo hizo Juan para articular esa liturgia que él describe, que es tan compleja? ¿Y a qué ritos se referiría? Porque en los primeros siglos todavía no había esos ritos. ¿Y de dónde sacó esos himnos? ¿Se los inventó él? ¿Eran de otras comunidades? ¿Cómo es la cosa? Es difícil poder imaginar que se refiera a una liturgia cristiana ya existente. ¿Por qué? Porque en ese momento la liturgia cristiana era muy elemental. La Eucaristía se celebraba, sí, pero acuérdense, la Eucaristía se celebraba en las casas y a veces en las cocinas de las casas para que no fueran encontrados por los romanos si llegaban. No, estaban era comiendo. Y las casas de los cristianos pues eran necesariamente ambientes muy pequeños, de naturaleza familiar. No podían adaptar liturgias muy complejas, muy solemnes. Algunos elementos de la liturgia apocalíptica son adquiridos, óigase bien, de la liturgia que se celebraba en el templo de Jerusalén. Por ejemplo, los candelabros, el incienso, la cítara, el himno Santo, Santo, Santo y otros elementos. Atención con esto, pues él los toma de la liturgia imperial. Por ejemplo, el uso del algodón, de los perfumes, las postraciones, la disposición circular en torno al altar. Entonces, en su conjunto, en su totalidad, Juan da la impresión de una elaboración muy creativa, con un amplio material adquirido de diferentes fuentes. De todos modos, nos interesa más dar con el porqué de esta liturgia. La solemnidad del culto imperial tenía una fuerte valencia propagandística. Servía para narrar la potencia del imperio. Y entonces, un imperio que no pasaría jamás, perenne. Por eso da la impresión de que Juan tiene necesidad de contraponer una liturgia que fuera todavía más solemne. Y la capacidad de Juan de leer la realidad sobre dos planos, pues aquí está mucho más exigida. Lo que Juan parece decirnos es que si lo que se celebraba en las casas es aparentemente poca cosa, la realidad que le corresponde en los cielos es inmensa. Fíjense bien lo que les decía hace un ratico. El misionero que celebra ya sobre una piedra. Pero en el cielo, ¿qué está pasando? En el cielo, esa Eucaristía cobra una solemnidad muy grande delante del trono y del Cordero, que se ofrece una vez más al Padre en la forma eucarística. Y eso nos plantea a nosotros cristianos de hoy unos interrogantes formidables. Primero, yo les pregunto a ustedes, que son un grupo cultivado, un grupo especial, por eso estamos aquí. Les pregunto, ¿cómo viven ustedes
sus liturgias. Ustedes cuando van a la misa o a la exposición del Santísimo, al rezo del Rosario, lo que sea, a lo que sea, ¿tienen conciencia de la dimensión cósmica de lo que están haciendo? Eso que ustedes están haciendo no es para el grupito ahí cerrado, sino que eso es todo el cosmos. ¿Ya pensaron qué es todo el cosmos? Que cada oración que nosotros hacemos tiene una dimensión cósmica, si la hacemos de corazón, si nos unimos realmente al Señor. Y que lo más cósmico que ustedes pueden celebrar es la celebración eucarística. Si los cristianos supieran de eso, no dejarían de ir a misa ni un minuto. Y ustedes, por ejemplo, sí se han dado cuenta de que esa liturgia que ustedes celebran, que es una liturgia cristiana, es el reflejo, óigase bien, el reflejo, un pálido reflejo de la liturgia celeste, con la que nos ponemos en contacto y que gracias a la liturgia de la tierra, nosotros podemos participar en la liturgia celeste. En una palabra, nosotros somos capaces de escuchar en nuestras Eucaristías, en nuestras misas, el canto de los ángeles, de percibir el perfume que sale de las copas de los santos, de ver la presencia del pueblo de Israel junto a la iglesia y las coronas dejadas a los pies del Cordero ya devueltas. Hago silencio para dejarlos pensar, porque yo creo que ustedes están diciendo, yo ni siquiera había pensado en eso, o hay alguien que diga sí, yo lo hacía. Desde el concilio. Gloria. Sí, Gloria. Yo tenía un poquito de conciencia, no siempre, yo tengo que confesar que no siempre hago la misma conciencia de la Eucaristía, pero yo cuando era niña le pregunté a mi papá por qué nosotros nos arrodillamos cuando el Padre dice Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Bueno, y me acuerdo que nosotros siempre, mi familia, nos arrodillamos primero que nadie. Y yo, ¿por qué no esperamos, papá, a que venga el momento propio de la consagración, que es como todo el mundo ya se arrodilla, ¿no? Y mi papá me decía que ese momento, cuando cantábamos el Santo, Santo, Santo es el Señor, dice mi papá que nosotros estábamos orando junto con el cielo, porque mi papá siempre me decía a mí cuando era niña que en el cielo la gente siempre se mantenía en constante oración. Y yo le decía, papi, eso debe ser como muy aburrido, ¿no? Estar siempre orando. Y mi papá decía que esa era mi percepción porque nosotros éramos humanos, pero cuando nosotros llegáramos al cielo, íbamos a conocer y a ver de frente al Señor y entonces íbamos a sentir mucho gozo en la oración y que siempre íbamos a estar orando. Entonces yo siempre tuve ese conocimiento, crecí con ese conocimiento de niña, de que cuando nosotros en la Eucaristía empezábamos en el Santo Santo, era cuando nos uníamos todos, ¿no? La iglesia triunfante, la iglesia, no, la iglesia purgante y nosotros rezando al Señor al mismo tiempo. Y mi papá siempre me decía, y porque siempre alrededor del mundo se celebran misas, siempre, siempre. Entonces, nosotros en el mundo estamos en constante comunicación con la iglesia gloriosa, ¿verdad? Y yo siempre tenía esa parte especial, ¿no? Con la iglesia, y por eso es que cuando yo tengo muchos amigos protestantes, ellos me querían comparar un poco su culto con la Eucaristía, y yo les decía, a mí me da como poquito tristeza, ¿verdad? Me da como poquita pena, pero yo siempre le decía, es que la misa no es un culto como un culto protestante, el culto protestante es más como así como una lectura de la palabra y eso, pero es que a ustedes les falta la Eucaristía, entonces no es lo mismo. Y me da como poquita pena poderle, pero sí, esa parte del Santo Santo para mí eso es muy lindo, eso es,
Eso es precioso, pues eso es precioso. Yo creo que como católicos a veces nosotros no tenemos esa conciencia plena o no la hacemos siempre, porque a pesar de que mi papá a mí me lo dijo desde pequeña, desde niña, yo no siempre tengo esa conciencia conmigo, así como usted lo dice, que si realmente la tuviéramos, no dejaríamos de ir a misa nunca. Sí. Pero sí, es verdad. Eso era lo que yo tenía, pues lo que yo conocía como que me lo dio mi papá y es Pues lo que gracias, puedo Gloria. compartir. Tiene que, ¿su papá todavía vive? Gloria. Sí, mi papá vive todavía, sí, sí, gracias al Señor, sí. ¿Él Está está dónde? viejito, pero ahí está vivo. ¿Él está dónde? Él está en Nicaragua. Ah, en Nicaragua. Muy bien. Sí, en Gracias, Nicaragua. Gloria. Pues tiene que Gracias. darle gracias a Dios por ese papá que le enseñó cosas tan lindas y tan ciertas. Eh, pues sí, nosotros, no sé si alguien más quería decir alguna cosa. Lourdes, Lourdes quería hablar. Sí, yo lo que iba a decir es que, bueno, yo sí no estaba consciente de que cuando yo estaba en la Eucaristía, con todo y que en las palabras uno lo sabe y lo dice, es más, en algunas oraciones dice por todas las misas que se están celebrando en este momento, en cualquier parte del mundo, pero como la conciencia interior, como que no la tenía tan clara como en este momento, donde tomo conciencia del valor de la Eucaristía. Sí, tantas que yo he celebrado, pero casi como quien, como quien va a la plaza. No tenía la conciencia de lo que estaba celebrando, de lo valioso que es. Bueno, gracias por este curso que me ha hecho cambiar en muchos sentidos. Bueno. Gracias, Lourdes. Muy bien. Entonces, hemos notado que la liturgia, de acuerdo con lo que Juan nos dice, pues envuelve todos los sentidos. Y también nosotros tenemos necesidad de una liturgia que sepa valorar los gestos, que sepa valorar los gestos como valoramos las palabras, que sea tanto una liturgia en la que la vista y el oído significativamente estén presentes, es decir, que no se diga como se decía antes, pero todavía yo escucho gente que dice, bueno, vamos a oír misa. Poco a poco esa expresión ha ido cayendo en desuso, porque es que se decía vamos a oír misa, porque realmente llegaban allá y el padre hablaba siempre era en latín y nadie entendía nada. Una catequesis eucarística bien sólida debería ayudarnos naturalmente a comprender y a vivir pues nuestras liturgias, pero eso solo no basta, porque a veces corremos el riesgo, nosotros los católicos, de convertir la misa en un acontecimiento solamente intelectual. Hoy vemos que la creatividad del pueblo de Dios pues ha ido, ¿qué diría yo?, enriqueciendo de diversos modos las liturgias con muchos símbolos, pero tristemente también tenemos que decir que no siempre eso ha ocurrido felizmente, porque a veces se exagera también en los símbolos. Entonces ya todo se quiere volver símbolo. O sea, tenemos una necesidad de estética en los ritos, sin caer en eso de la arqueología litúrgica, es decir, estar escarbando
cómo era la liturgia antes y entonces ¿por qué no volver a eso? Desempolvar símbolos, desempolvar comportamientos, hábitos, gestos obsoletos, sin una estética adaptada a la sensibilidad de los tiempos actuales. La liturgia tiene que acompañar el presente, porque la liturgia es para el presente, no es para el pasado, ni es del pasado. Los del pasado celebraron así. Nosotros hoy celebramos como la iglesia nos dice que tenemos que celebrar. Pero fijémonos bien que hoy el imperio también tiene sus liturgias, como tiene sus templos. Son liturgias laicas y no están exentas de solemnidad para impresionar, para captar a los más débiles. Por ejemplo, pienso, por ejemplo, en las convenciones de los partidos políticos, en la ritualidad de algunos espectáculos televisivos, por no hablar de la estructura casi sacral de ciertas propiedades, en la misma arquitectura de edificios simbólicos del poder, estudiada adrede para intimidar, para intimidar. Fijémonos bien la diapositiva anterior, la que le pedía, volvamos a la diapositiva allá donde están los dólares y los centros comerciales. Entonces, fíjese bien, los centros comerciales, todos esos centros de poder donde se mueve el dinero, es para impresionar, centros simbólicos del poder. Y entonces a nosotros, para hacerle, dijéramos, no contrapeso, pero para poner las cosas en su punto, tenemos que aprender a discernir la liturgia celeste a través de una liturgia que nos haga sentir pequeños, pero sin oprimirnos. Y que nos ayude a desmitificar la propaganda escondida detrás de tantas liturgias imperiales. Las liturgias imperiales, como ya lo acabo de decir, que a veces vemos cosas en la televisión y eso, y ya quisiéramos nosotros, pues, imitarlo en el culto, en la liturgia, en la religión. Y eso no está bien. Muy bien. Eso, entonces, lo referente a la liturgia celeste y a la liturgia que celebramos aquí nosotros. Vamos ahora a hablar de la apertura de todos los sellos. Y entonces ahí caemos en el capítulo 6. Ustedes ven que, como decía Gloria hace un momento, el culto eucarístico que nosotros, por gracia de Dios, hemos recibido, pues no tiene parangón en nada. Porque es que esos cultos, como Gloria lo dijo muy bien, pues son muy tristes. No ve uno una imagen. Llega uno a esas iglesias evangélicas, una cruz pelada allá, allá donde va a hablar el pastor, que habla 3 horas seguidas, y los asientos, y pare de contar. Y cuando prestan las iglesias católicas para los cultos de ellos, desmantelan todo, todo es todo. Es horrible que a veces uno llega a celebrar por la mañana y por la noche ha habido un culto protestante y todo lo encuentra patas arriba, como decimos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos
no quieren saber de imágenes, no quieren saber de nada de eso. Es un culto triste, eso decía el Papa Benedicto XVI, que a él lo convidaron a ser evangélico, a ser protestante, a ser luterano. Y él les dijo, no, nunca cambiaré mi iglesia por los cultos de ustedes porque ustedes son como una cuaresma eterna. No tienen alegría, sino cuando hay cantos así muy movidos en esos grupos pentecostales y no más, pero no pasa de ahí. Entonces ustedes ven nuestra liturgia cómo es de rica tanto en los símbolos como en los ritos, como en todo lo que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. Padre, Bueno, sí, tengo varias preguntitas antes de que avance más y me pierda. sí, bien pueda. Bueno, cuando se habla en el Apocalipsis de los 4 vivientes, son los 4 animales que están alrededor del trono. Sí, ¿Eso nos los va a explicar más tarde? ya lo expliqué Pues, la yo me vez perdí. Uno pasada. era lo del cordero, el otro era el león, que se vuelve cordero. No, 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 no. Sí va a salir más adelante, va a salir más adelante y vamos a tener ocasión de puntualizarlo mejor. Pero acuérdense que es el águila, el hombre, el león y el toro. Sí, pero eso no nos lo ha explicado qué significa cada uno. Les di una primera pincelada. Ah, bueno. No, solo esto para Sí, saber que sí, pero más adelante va a Ujú. llegar el tema después con más fuerza y tendré oportunidad de explicárselo mejor. Y si no lo Bueno. explico, usted me pregunta. Ah, bueno, sí. La otra pregunta. Cuando hablaban en el capítulo 4, creo que es el versículo 3, las 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus de Dios, hace referencia a lo que ha hablado todo el tiempo el Padre de 7 representa al espíritu, a Dios mismo. Hay que ver, porque 7 sí hay que tener en cuenta que es plenitud. Pero acuérdese que la bestia trata de imitar todo lo que hace Dios. Y Ujú. entonces va a aparecer la bestia también con 7 cuernos, con 7 ojos, todo eso para decirnos, para confundir al cristiano, mejor dicho, es la forma como la bestia utiliza sus armas de confusión. Pero ahora sí dígame una por una de las que me citó, 7 ¿qué? Decía 7 lámparas de fuego y 7 espíritus de Dios. Entonces, 7 lámparas de fuego es el Espíritu Santo. Ujú. 7 espíritus de Dios es la plenitud del Espíritu Santo. Ah, ok. Plenitud del Espíritu Santo. Ok, la otra pregunta. Ok, cuando hablan de los 7 sellos sobre ese libro, ¿eso no lo va a explicar más tarde, padre? Porque todavía dice que no se puede abrir y como que sentía Juan ahí como un desespero de no poder como que abrir esto, algo así, ¿entendía? Sí, los sellos los Ujú. vamos a comenzar a explicar. Precisamente es el tema que sigue. Ah, ¿Cómo bueno. se abren los primeros 4 sellos? Ok. Y ahí vamos hablando. Porque es que los sellos indican qué es lo que contiene el rollo. Recuerde que les expliqué al inicio de hoy, de la sesión de hoy, que el rollo contiene la historia toda, pasada, presente, futuro, todo, porque para Dios es todo presente. Y entonces contiene la historia. Al decir los sellos, son los sellos de la historia, o sea, los sellos que impiden poder ver la historia con los ojos de Dios. Y entonces Juan nos va a decir cómo es que Dios interpreta los acontecimientos de este mundo. Y entonces
toda la atención se va a concentrar en la sentencia que Dios tiene sobre la historia. Ujú. Y entonces por eso va quebrando uno por uno los sellos y vamos a referirnos, si nos da tiempo hoy, un poquito a cómo se abren los primeros 4 sellos y será el tema pues fuerte de la semana entrante. Es Ok. el plato principal de la semana entrante. Lo otro es en 5.1 cuando hablamos de cada acontecimiento es como una moneda con 2 caras. Ahí yo me perdí qué quería decir el padre con eso. Acuerde que les hablé que cada acontecimiento tenía 2 lecturas, una lectura en prosa y una lectura en verso. La lectura en prosa es la que hacemos nosotros con nuestra mirada corta, que decimos, por ejemplo, hoy fui al banco y vi que me habían sacado plata de mi cuenta. Vamos a poner ese caso que hoy es muy frecuente, ¿no? Ujú. Usted se queda con la primera lectura en prosa y entonces comienza a decir, pero ¿por qué tenía que pasar esto conmigo? Ay, es que estos bancos no sé qué, es que, bueno, este mundo, y comienza a amargarse el día, a agriarse, porque está leyendo en prosa. Pero si usted tuviera la capacidad de leer en verso, es ver ya la parte espiritual de ese acontecimiento. Y un creyente debe siempre también leer en verso. Y es decir, ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿Verdad? ¿Qué me quiso Dios decir con esto? Que tal vez no soy lo suficientemente atento para cuidar las cosas que me compete cuidar. Que tal vez estoy muy apegado a las cosas de este mundo y Él quiere darme un susto, porque Él que tiene los sellos de la historia, Él sabe que en 8 días ese problema se me va a solucionar. Yo tal vez lo sé en las entrelíneas, pero como que no acepto que eso me haya pasado. Aunque yo tenga la certeza de que el banco me lo va a reponer, pero yo quiero las cosas para allá, ¿verdad? Sí. Y Dios le dice, un momentico, no es como usted diga. Y entonces ahí es donde vemos cómo a veces la vida humana se hace incomprensible, la historia. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver la parte de la revelación de lo que ese acontecimiento concreto, por muy ordinario que parezca, cómo se revela la voluntad de Dios ahí, en esa historia y en el mundo. Y cómo Dios le va a dar sentido y significado a esto que para mí hoy no tiene significado, ni tiene sentido. ¿Ve? Entonces eso es las 2 caras de la moneda. Más o menos como es como ante el hecho es preguntarse cuál es la finalidad, para qué, o sea, Dios lo pone a uno en esas situaciones o le pasa a uno esas cosas. Tal No vez es no sea esa la pregunta, sino ¿qué me quieres decir, Señor? Porque el para qué, yo tal vez me muera y no lo conozca. Solo en la eternidad voy a saber para qué me puso Dios eso. Pero sí ok. puedo decir, Dios, ¿qué quiere decirme? Y tal vez en ese Dios que quiere decirme encuentre el sentido, que es el para qué que usted me está diciendo, el sentido de ese acontecimiento, así sea no importante para los demás, para mí es muy importante. ¿Mm? Y entonces se va, dijéramos, haciendo luz, y por eso hay las lámparas. Con las lámparas que están ante el trono, o sea, el Espíritu Santo es el que me va a iluminar,
a que yo contemple la luz de Dios, no me quede con la oscuridad del problema y con la oscuridad de lo que este mundo me da. Padre, ¿me podría aclarar también? Bueno, me que faltan dos preguntitas. Tranquila, ¿Por qué la las que sea. barrera? Ah, bueno. Ujú. ¿Por qué la barrera entre el cielo y la tierra? ¿Por qué ese mar? El mar que separa no entre el cielo y la tierra, sino el trono que está separado de todo lo otro, inclusive de los seres que están ahí. ¿Por qué? Pues la traducción que dan algunos es un lago, otros dicen era como un cristal, ¿no es cierto? En fin, de todas maneras hay una separación para decir el único que puede acercarse allá, pasando por ese espacio, vamos a decir, para no decir barrera, ese espacio es el Cordero. Ustedes ven que él se acerca al trono, mientras que los seres, no, los seres están distantes. Y los ángeles todavía más lejos, para decir, Dios es inacible, a Dios no se le puede agarrar, no se le puede tocar, no se le puede manosear, ¿sí? Ujú. Porque es un ser que nos trasciende a todos, inclusive a los que ya están frente a Él en su gloria. Imaginen para llegar uno frente a la gloria de Dios. Uy, qué maravilla. Y yo digo, aunque sea kilómetros, pero estos seres que están ahí cerquitica los 24 están separados por esto, por ese espacio. O sea, hay un espacio que nos va a decir que lo sagrado de Dios es tan inconmensurable, tan grande, que ninguno puede traspasar hasta allá, ni se atrevería, ¿verdad? Como cuando llega el Papa, por ejemplo, a una nación, siempre tiene una cortina de gente que lo está deparando y a veces hay gente que impertinente que se atreve y se va y se sube y le da un abrazo al Papa. ¿Por qué? Porque es que detrás de ese que le va a dar un abrazo puede haber otro con un cuchillo o qué sé yo, como pasó con el Papa Pablo VI en Manila, que lo alcanzaron a cortar. Sí. Sí. Y la última preguntita es, si Cristo nos salvó, tuvo su doble muerte y nos salva del pecado y todo eso, cuando habla el Padre, hace un ratico hablaba para mí de que nosotros debemos ser una ofrenda para la salvación del mundo. O sea, si Dios ya nos salvó, porque nosotros debemos seguir en ese proceso de salvación del mundo. No es que nosotros vamos a seguir en el proceso, es la misma salvación de Cristo que quiere que nosotros le ayudemos hoy en esa salvación. Por eso nosotros somos mártires. Mártir, ¿qué quiere decir? Testigos. Lo que le pide al cristiano de hoy es el testimonio. Y es con nuestro testimonio primero que vamos a salvarnos nosotros, pero es con el testimonio nuestro que salvaremos también a los demás. O sea, Cristo lo que nos está haciendo es un favor, querer que nosotros hoy participemos de esa salvación que ya Él nos trajo. Lo que pasa es que nosotros la conocemos y sabemos que existe, pero ¿cuántos hombres hay que no saben que eso existe? Y entonces, ¿quiénes son los pies de Cristo hoy? Los cristianos. ¿Quiénes son los ojos de Cristo hoy? Los cristianos, porque a Cristo no lo ven como tal, pero ven a los cristianos. ¿Se acuerdan de lo que les hablaba yo de Mahatma Gandhi? ¿No? Sería cristiano si no fuera por los cristianos. Y entonces a nosotros nos toca esa responsabilidad y ahí es donde está nuestro sacerdocio como bautizados.
que debemos ser sacrificio y ofrenda. Ofrendarnos todos los días por tantos seres que no conocen al Señor. Y por tantos que se han retirado de la iglesia y que han perdido la fe y que han apostatado de ella. ¿A quién le va a preguntar el Señor por la salvación de todos esos? ¿A Cristo? Sí, A padre. nosotros, ¿no es cierto? Sí. A nosotros nos va a preguntar. ¿Por qué? Porque el día que nos bautizamos, ese día aceptamos ser sacerdotes con un sacerdocio real, o sea, como reyes, con el reinado de Cristo. ¿El reinado de Cristo dónde se da? En la cruz. Ay, muchísimas gracias, padre. Es que tenía como, iba avanzando el padre y decía, ve, no, esta no puso sección de preguntas, comentarios, entonces las tenía ya anotadas. Muy bien, no, Ujú. excelente, excelente. Me encanta que eso quiere que usted tiene un gran interés por lo que estamos tratando y no dude nunca en preguntar. Ninguno tiene que dudar en preguntar, en exponer sus dudas, porque todo eso es valioso y eso es bueno para todos, inclusive para el profesor, primero, a ver No, si realmente sabe. no, muchas gracias de verdad, padre, porque realmente, o sea, yo los cursos lo he seguido, lo que me pierdo vuelvo y lo escucho y realmente a veces reescucho la grabación que nos envía Henry y realmente dije, ve, esto me lo perdí, esto no lo anoté, esto tal cosa. Es como un reaprender cada vez que se escucha el curso, es como un redescubrimiento y es muy bonito, de verdad, muchas gracias. Sí, porque durante la sesión quizás se le escapan a uno muchas cosas, se distrae uno, en fin. Y bueno, eso nos pasa a todos. Por eso yo le pedí al padre Jaime que grabáramos todo para que ustedes tengan la posibilidad, sí, de reescuchar, de tener ese material. Gracias, Gloria. Bueno, nos quedan 3 minutos para quien quiera intervenir, hacer preguntas o alguna reflexión o alguna consideración. Padre, Sí, yo soy María Luisa. María Eh, Luisa. Sí, yo quisiera que en el caso de la misa, o sea, la liturgia que nosotros celebramos en las misas, usted hablaba acerca de, me parece, de los símbolos que hay muchos que se utilizan mucho, me parece, no sé si son símbolos o ritos, me confundí en si son yo creo que dijo muchos símbolos. Sí, yo hablé de las dos cosas, sí. Las dos cosas. Bueno, entonces, pero en el caso, dijéramos, de la misa que nosotros celebramos, hay muchas veces de que en diferentes misas que uno asiste, se ven cosas como, por ejemplo, que personas, como dijéramos, hay alguna fiesta de un país y entran como, por ejemplo, con bailes como folclóricos en la procesión. Eso está, dijéramos, dentro de lo correcto de hacerlo en la misa. Sí, sí, señora. Después del Vaticano II, acuerde que antes la liturgia era romana y era lo que se decía, se hacía en el Vaticano. Pero lo que les decía, esos gestos son muy valiosos siempre y cuando no haya exageraciones, ¿verdad? Uh-huh. Porque usted va al Brasil y en casi todas las parroquias los domingos hay danza, hay baile, todo eso,
pero porque el Brasil tiene una fuerte influencia de lo que es la cultura africana, ¿no? Sí, Y usted va al África, pues en el África pues no hay una misa donde no se baile y no se dance y todo eso, pero y hay cosas hasta muy lindas y unas músicas muy bonitas, y así en muchos países. sí, Desde que se haga con ese respeto, se haya planeado, no hay problema, porque pues acuérdense que antes no se tenía en cuenta la cultura de cada sitio. Hoy afortunadamente se puede incoar, se puede usar también las expresiones culturales de los diferentes países, de las diferentes etnias, también dentro de la liturgia. de acuerdo. La otra pregunta que yo tengo, porque en cierta oportunidad un padre nos decía de que en la misa no se tiene que estar aplaudiendo como en el caso, dijéramos, nosotros que participamos en los grupos de oración de la renovación carismática, que uno eh, a- en en los momentos de oración, de la alabanza, uno aplaude en esos cantos y todo eso. Él decía de que la misa no era para estar aplaudiendo porque no, que cada uno decía, si nosotros aplaudimos, que nos convertíamos como en el caso de cuando le gritaban, los que gritaban que crucificaran a Jesús. Entonces, hay cierta, yo sinceramente no lo tengo bien claro, si es correcto. Yo sinceramente no entiendo si el padre dijo eso, no entiendo qué quiso decir con eso. Sí, yo Pero no, yo pienso que no hay que exagerar ni de un lado ni de otro, ni aplaudir por todo, porque es que uno sí va a ciertas comunidades y entonces todo es aplauso y cantan el santo y aplaudan, cantan el Cordero de Dios. No, hay ciertos momentos en que aplaudir no queda bien, ¿no? Porque hay que ver de qué se trata. En el Gloria, por ejemplo, el ritual dice no se debe aplaudir, porque es que el Gloria es un canto litúrgico muy especial. Y a veces el Gloria lo cantan por cualquier cosa. Por ejemplo, no se canta el Gloria litúrgico que Gloria, Gloria, aleluya. No, no, ese no es el Gloria. El Gloria es el Gloria ya. Pero no se puede exagerar ni de un lado ni otro, que se aplauda por todo o que el padre prohíba totalmente el aplauso. Por eso se dice que en el medio está la virtud, o sea, el término medio, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay padres que se incomodan mucho con eso porque a veces no les gusta mucho la renovación, pero hay que entender a cada padre también. La edad, el tiempo en que fueron formados, todo eso es muy relativo. bueno, gracias Padre, porque me ha Bueno, dado esa duda que tenía. con mucho gusto. Lo Sí, importante es que no se dañe la unidad por cuenta de esas cosas. ¿Soy yo? sí, de acuerdo, gracias Padre. Bueno, muy bien. Y entonces ahora sí, le damos gracias al Señor por este ratico que hemos pasado juntos, por las cosas que Él nos ha querido enseñar a través de su Espíritu, y les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.